rasure en casa. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo lo esté haciendo en casa, ¿sí? Y si son las condiciones adecuadas, como lo está haciendo, ¿sí? Por eso ya nosotros tenemos acá en cirugía un equipo que se llama Clipper, que es una rasuradora quirúrgica, ¿sí? Que lo que hace es cortar el vello, dejarlo pues a ras, pero más no lacerar la piel, ¿sí? Cosa que es diferente si lo hacemos con cualquier otro tipo o otro método de rasurado. ¿Por qué? Porque eso puede causar laceración de la piel, la persona se puede tocar, se puede con todo lo que toca o la ropa o los objetos que tocan esa área, pueden entrar microorganismos y empezar a colonizar antes del procedimiento y al estar muy cercano a la incisión, pues eso nos puede provocar una infección del sitio operatorio, ¿sí? Por eso se le recomienda a los pacientes que no se rasuren ni se retiren ningún vello en el sitio donde va a hacer la cirugía. En cuanto a la verificación de prótesis, de lentes oculares, pues obviamente el hecho de que utilice algunas prótesis, recordemos que algunas prótesis son hechas de metal, el paciente no debe tener ningún tipo de metal. ¿Por qué? Porque esto, al ellos utilizar el electrobisturí, ¿sí? Al entrar en contacto con el paciente y si el paciente tiene algo de metal en su cuerpo, esto causa una quemadura, excepto pues ya lo que son pines o materiales de ortopedia, que estos sí no causan este tipo de quemaduras, obviamente. Es más de los objetos externos, ¿sí? Que tengan contacto la piel. Le dejamos a un paciente alguno de estos tipos de objetos, obviamente el paciente va a presentar alguna quemadura, ¿sí? El retiro de joyas y accesorios también es por lo mismo, además de contaminación que haríamos, ¿sí? El retiro de maquillaje y de esmalte, recordemos que es una cirugía, pues es un proceso complejo que debemos de estar mirando la perfusión de la piel, ¿no? Si hay maquillaje, si hay esmalte en las uñas, pues esto no nos va a permitir mirar la perfusión de los tejidos, sobre todo el llenado capilar. Y pues en el maquillaje nos ocultaría si la paciente está presentando palidez por algún shock hipovolémico que esté haciendo o por algún otro proceso, ¿sí? La verificación del acceso venoso, ya eso se los he recordado mucho de por qué es un Yelco 18 o un Yelco 16 para cirugía. Eso está estipulado en todas las instituciones, en todos los servicios de cirugía, ¿sí? No solo es de acá. Por el flujo o el volumen que pasan este tipo de yelcos. Obviamente estos yelcos que estén permeables, porque puede tener un yelco 16 o 18, pero que no esté permeable de nada nos va a servir, ¿sí? En una ocasión ya les había hablado sobre el código rojo, que el flujo de este tipo de yelcos es el doble que un 20, de un 24, ¿sí? Que nos va a permitir recuperar líquidos en dado caso de alguna emergencia o algún sangrado abundante, ¿sí? Y ese es el motivo más que todo por lo cual se solicita este tipo de catéter. La verificación de consentimientos informados, ya todos los conocemos. Importantísimo, llenarle el encabezado, ¿sí? Y llenarle el tipo de procedimiento, porque los pacientes están firmando algo que ni siquiera saben qué tipo de procedimiento, ¿sí? Debe quedar consignado porque ante un evento legal, esto es como respaldo para todo el personal que atendió a ese paciente, ¿sí? Tanto debe venir el encabezado, el consentimiento informado del procedimiento quirúrgico como del consentimiento informado de la anestesia. En la verificación de indicaciones anestésicas, pues en algunos pacientes, pues según la condición y según los antecedentes clínicos, el anestesiólogo pide algunas indicaciones específicas, como que pronto si sufre problemas de coagulación, tomar tiempos de coagulación antes del procedimiento,
o algunas indicaciones como de reanimación neonatal o de oxígeno, de líquidos y demás. Eso ya es cuestión de lo que diga el anestesiólogo previo al procedimiento. El antibiótico profiláctico, pues ya les hablé anteriormente, en lo mismo de la premedicación, verificación de signos, obviamente por lo que ya les decía de la tensión arterial y demás, y de hallazgos relevantes, ¿sí? De los antecedentes que tenga y demás. Cuando va a ingresar un paciente al quirófano confirmado con COVID, ¿sí? Este debe ser pues previa solicitud de turno quirúrgico. ¿Por qué? Porque pues se deben preparar el personal que está acá, ¿sí? Y preparar el área. Recordemos que nosotros no estamos solos acá, sino que trabajamos en conjunto con GELtrauma, ¿sí? Entonces se debe de informar antes de, ¿sí? No traer el paciente y más si es positivo, porque esos tipos de pacientes lo ideal es que se les haga el recorrido, pues estando libre de otros tipos de otros pacientes que no tienen COVID. Entonces debemos de nosotros también notificarles a GELtrauma para que ellos hagan su debida despacho de los pacientes que tienen acá en recuperación o cuadren otros tiempos quirúrgicos para esos pacientes y con eso no los pongan también en riesgo. Todas las puertas de cirugía pues deben de estar cerradas en el momento en que ingresa el paciente, ¿sí? Recordemos que acá también tenemos atención de parto, si cedemos a una atención de parto pues se deja esas puertas cerradas y el recorrido solo se hace por el pasillo y de una vez se lleva directo a la sala, ¿sí? Recordemos que quedaría esta área contaminada, se le retira debe venir ese paciente obviamente en cápsula con su tapabocas N95, ¿sí? También dependiendo si no hay cápsula, de igual manera se debe hacer la aspersión, o si la cápsula está averiada, pues igual no haríamos gran cosa, ¿sí? Como una vez nos pasó. Entonces lo ideal es que se traslade en el menor tiempo posible, de una vez pase por pasillo y pase directo a la sala, y la sala se cierre, se le retire la cápsula, se retire camilla, ¿sí? Se asperse obviamente al llegar la camilla con la cápsula y se asperse con Giruger y ahí sí se haga el ingreso, ¿sí? El igual cuando salga la camilla de la sala, se aspersa y se saca. El paciente queda en sala con el personal ya vestido, obviamente el personal tendrá que tener su overol, su traje de mayo primero, su overol, su bata, sus polainas, doble polaina, eso es por la parte del retiro, ¿sí? Gorro, acá lo manejamos con doble gorro, porque en el momento, como yo les decía, de estar dentro de esta cirugía, los aerosoles y por ser un área cerrada es mayor el riesgo, mayor el contagio con esas partículas. Entonces se utiliza doble gorro con este tipo de pacientes y doble polaina. Si no hay, si también lo desea, entonces un par de polainas y encima de esas polainas unas bolsas que se las amarran con caucho. Bata, monogafas, caretas y guantes estériles como base o como su segunda piel, ¿sí? Hasta el momento voy, voy hablando claro o están confundidos o estoy dándola muy, muy rápido. Aló. Ahí está bien. Bueno, cuando el paciente ingresa, entonces obviamente de una vez hacen la aspersión y hacen de una vez el personal de servicios generales, hace aspersión de lo que es todo el pasillo. El personal de servicios generales de afuera, pues ya hace la parte de afuera, dependiendo de dónde venga el paciente, que eso ya lo hablaré más adelante según cómo venga el paciente. Y obviamente en la sala se debe rotular como pues cirugía infectada o alguien, o por lo menos en
comunicación para que no entre cualquier persona y menos sin la indumentaria pertinente. ¿Cómo se prepara el quirófano como tal antes de que llegue el paciente? Por lo menos en el quirófano se debe retirar todo el material que no sea indispensable. Se deja solo lo necesario, ¿sí? Para la atención de ese paciente. Tanto la entrada del quirófano como dentro del quirófano hay 2 dispensadores de alcohol isopropílico. Uno a la entrada del quirófano, otro a la salida o acá dentro del quirófano, hacia la puerta del quirófano, y otro que está hacia la máquina de anestesia para higienización previo y después de la intubación, ¿sí? Los quirófanos como tal ya sabemos que no cuentan con presión negativa ni positiva, entonces por eso tenemos que tener las puertas del quirófano cerradas en todo momento, y por el hecho de la generación de aerosoles que ya le comentaba en un comienzo. En caso pues de que el paciente requiera, debe entrar solo el personal necesario, no deben de estar todos, ¿sí? Solo ingresa lo que es el anestesiólogo. En este caso también ingresa el jefe y un auxiliar, o un médico o auxiliar, ¿sí? Ya una vez se tenga asegurada la vía aérea, pues ahí sí ingresa el resto de personal. Estamos hablando de una persona que ya esté confirmada. Una persona que no esté confirmada, ¿ustedes qué creen? ¿También se debe hacer lo mismo? Sí, se debe hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque pues todos son sospechosos, y más si vamos a entubar, la generación de aerosoles está inminente. O sea, no es porque sea confirmado va a generar aerosoles, no. Todos generamos aerosoles en el momento de la intubación. Entonces solo ingresa en cualquier intubación, sea paciente sospechoso o sea paciente confirmado, igual solo ingresa el personal necesario. Se debe obviamente pues tener ya listo el aspersor y la bomba fumigadora, bueno, en ese entonces teníamos con amonio, ahorita estamos con Kiruger. Lo ideal es que esta aspersión, ¿sí? Bueno, más adelante le cuento cómo es la parte del retiro del traje y cómo es la parte de la aspersión. También se deja listo todo lo que vamos a necesitar en la sala, que son los frascos con formol ya para la disposición inmediata de la pieza patológica, porque recordemos que si es apéndice, es intestino, ¿no? Y ahí hay replicación viral. Entonces, por lo cual debemos de una vez hacer una disposición inmediata de esa pieza patológica directo en el formol, dentro de la sala. No dejarla dentro del frasco sin formol, sino desactivar. Se debe también dejar pues frascos pequeños, esto con el fin de si se necesitan, pues ya tenerlos a la mano, y después, si, como es un paciente, si es confirmado, pues desechar este tipo de frascos. Por eso utilizamos los frascos pequeños, tanto de agua oxigenada como povidona, como quirosidal en spray, y el frasco de formol. También junto a la máquina de anestesia, pues siempre se le debe de dejar al anestesiólogo una pincha Rochester, lo que es para el clampeo del tubo orotraqueal. ¿Qué más se alista? También se dispone en la sala un contenedor grande para que todo el instrumental de una vez se vaya a la central sumergido en Siger, ¿sí? Recordemos que por cada litro de agua son 3 puffs. En una cirugía normal, ¿sí? Como una cesárea, donde pues el riesgo no es tan grande, excepto si la paciente ya está con sintomatología de tos, ya sería como una cirugía contaminada.
cuando son cesáreas o procedimientos no contaminados, el instrumental los tienen separados, ¿sí? Todo va para el lavado, pero no todo lo echan en el encijero. Diferente a este tipo de cirugías donde el paciente es COVID confirmado o que sean o que esté sintomático, donde todo el instrumental, todo, así sea el que no se usó y el que se usó, va dentro del contenedor con el encijero, ¿sí? Por lo general siempre lo que se hace es hacer una cesárea, sacan la canasta de instrumental con lo que no se usó y dentro del contenedor con encijero lo que sí se usó. Pero en este tipo de cirugía, repito, pues todo iría dentro del contenedor, toda la canasta. ¿Listo? Para todo tipo de pacientes, sean respiratorios o no respiratorios, recordemos que generamos todos aerosoles al momento de la intubación, debemos de colocar en el circuito de anestesia 2 filtros. ¿Los filtros cuáles son? El que ven ahí que está verdecito, este se llama filtros de alta efectividad o filtro nariz de camello, ¿sí? Uno que va hacia la parte expiratoria, ustedes ven ahí en la máquina de anestesia que dice una parte inspiratoria y otra inspiratoria. Siempre debe haber una en la parte expiratoria y otra que va conectada al paciente, al tubo del paciente, con la Y del circuito, ¿sí? Y obviamente, si se hace un proceso de intubación, pues todo eso se debe desechar, así tengan los circuitos, así tengan los filtros, perdón. Esto es lo que ya le había dicho, las soluciones hidroalcohólicas que están en la entrada, otro lado de la máquina de anestesia para el procedimiento de intubación y otro en la parte exterior del quirófano para la parte del retiro como tal de los EPP. Esto es la parte que yo le estaba hablando de la ubicación del contenedor grande para el instrumental. Todas las puertas deben de estar cerradas, incluso la del almacenamiento estéril. Y si por algún motivo necesitamos algo de ese cuarto del almacenamiento estéril, obviamente la persona que está afuera no va a ser la misma que esté dentro de la sala, ¿sí? Debe haber una, como quien dice, patinadora fuera en la antesala de la sala, ¿sí? ¿Por qué? Porque la que está circulando la cirugía no debe salir, y más si es un procedimiento contaminado o es un procedimiento de un paciente positivo, ¿sí? Se lo debe alcanzar todo lo que necesite la persona que esté en el exterior de la sala, ¿sí? Esa persona que esté en el exterior de la sala, como va a tener contacto con la que está dentro de la sala, ahí ustedes ven en la segunda imagen, la primera fila, en la segunda imagen, ven que hay un nivel de alcohol isopropílico. Eso es también para el retiro, ese es el del retiro del EPP y también para que se higienicen antes de entrar al almacenamiento estéril, porque pues nada hacemos con que estemos sacando cosas de ahí sin higienizarnos y teniendo contacto con el ambiente de la sala que está contaminado, ¿sí? La tercera imagen que ustedes ven ahí es la parte del inicio del pasillo sucio, ¿sí? Ahí se ubica también un contenedor, un dispensador también de alcohol isopropílico y también hay un atomizador de hipoclorito pues para la suela y para que hagan ya el recorrido final por el pasillo sucio hacia los baños, ¿sí? También la segunda imagen de la segunda fila es un contenedor que también se deja ahí en el pasillo sucio para que en esa parte es donde se hace el retiro de las gafas y demás. Eso ya les voy comentando más adelante cómo es el retiro de los EPPs. La sala pues debe contener lo más mínimo, ahí no se dejan ni sillas, ni la mesa, se deja lo más mínimo con lo que podemos funcionar, que obviamente el contenedor que se deja es el rojo porque solo todo saldría como contaminado en un procedimiento de un paciente positivo.
Se alista obviamente lo necesario, obviamente todo lo que está dentro de emergencia está dentro de la máquina, ¿sí? Y obviamente se hace la limpieza externa de la máquina una vez termine el procedimiento, ¿sí? Antes se tenía un plástico, pero era más dispendioso, entonces se dejó la máquina sin el plástico. Ya siempre lo con los dedos. Bueno, esta es ya la preparación. Bueno, eso es lo que ya le había comentado en un comienzo, cómo era el ingreso del paciente cuando es positivo, ¿no? Debe venir con N95, obviamente en camilla y en cápsula. Y el personal, obviamente, que lo traslade, pues debe venir todo su equipo de protección personal, ¿sí? Realizarán igual la aspersión. Se debe de informar pues a vigilancia para que hagan todo el proceso de despejar y bloquear las rampas para hasta que termine o culmine el proceso de traslado, ¿sí? Esto, después de realizar todo el proceso de aseo, ahí sí el personal de vigilancia pues desbloqueará las rampas para que el personal transite normalmente. Se debe de hacer acá el cambio en un paciente que no se sabe, que pues es solo sospechoso, se hace el cambio acá por un tapabocas normal quirúrgico, porque la mayoría pues tiene o viene de, por decir, de urgencia o de hospitalización con tapabocas de calle, ¿sí? De tela. Acá se les cambian por un tapabocas quirúrgico, ¿sí? Recordemos que acá es un área que no es como el resto de servicios donde hay ventilación. Acá es un área cerrada, ¿sí? Por lo cual es mayor riesgo, ¿sí? Tanto para ellos como para nosotros. Entonces se les debe igual que todo paciente tenga es un tapabocas por lo menos quirúrgico si eso es sospechoso. O sea, todos somos sospechosos, entonces todos con tapabocas quirúrgico. Si ya es confirmado, pues obviamente debe tener su N95. Se debe realizar la higienización de las manos una vez se traslade para la camilla de traslado interno, ¿sí? Y pues sea sintomático o no, todos se deben de realizar la higienización de manos. O sea, se les coloca alcohol isopropílico a todos para que hagan la higienización. Una vez llega el paciente, pues se le agencia el formato de identificación del paciente y pues se le debe hacer un interrogatorio breve de que si presenta o no síntomas, ¿sí? Respiratorios, ¿sí? Todo eso con el fin de qué, de saber cómo va a ser la recuperación y posterior traslado. La lista de verificación de preparación del paciente es la misma que ya les mostré, pero de igual manera ya todos debemos de tener los ítems en la mente para el momento de trasladar un paciente, ¿sí? Y pues ya les comenté el porqué de estos requisitos. Ya una vez el paciente pues está en la camilla de traslado interno, pues se traslada a la sala, ¿sí? Y ahí mismo, si es respiratorio, se hará la recuperación dentro de la sala. ¿Listo? El paciente obviamente les cambia bata quirúrgica, gorra, polainas y dependiendo del caso, pues tendrá su tapabocas N95 o tapabocas quirúrgico. La encuesta pues antes estaba llenando, ya ahora no, ya ahora es con un interrogatorio normal porque ya pues todos somos sospechosos, ¿sí? Antes estaba la encuesta para clasificar si era sospechoso o no, ahora ya todos son clasificados como sospechosos.
Esa es la lista de seguridad quirúrgica para un paciente no respiratorio, ¿sí? Y esa es la lista de seguridad quirúrgica para un paciente respiratorio, ¿sí? ¿En qué varía? Pues en el proceso de, porque ahí vamos a estar solo en la intubación y lo más mínimo de personal, ¿sí? Para realizar ese proceso. El anestesiólogo, obviamente, antes de iniciar una cirugía, y más si es un paciente respiratorio, debe primero definir qué tipo de anestesia va a utilizar, ¿sí? Y en caso de intubación, pues delega primero las funciones antes de iniciar el procedimiento, ¿sí? Se deben de, bueno, de tener de igual manera las puertas cerradas, ya les había dado este paso. En dado caso, pues se designa el que va a estar afuera para el transporte o para si llegan a necesitar material de la parte exterior. Eh, lo que son la placa, el electrobisturí y lo que son el circuito y todo lo demás que esté en contacto con el paciente positivo se debe desechar como si fuera un procedimiento contaminado, ¿sí? En caso, pues la mesa de mayo, pues se va a utilizar solo una. Eso lo estamos haciendo, eso lo estamos haciendo para todos los procedimientos. Uy, se me pasó las diapositivas. Claro, porque se me pasaron. Ok. En caso, pues todas las cirugías se están manejando con una sola mesa de mayo, tanto para el lavado quirúrgico como para la anestesia raquídea, ¿sí? Y si es un procedimiento que sea de un paciente positivo, obviamente el lavado de manos se reemplaza por la higienización de manos. La higienización sería sobre el primer par de guantes, que sería como nuestra segunda piel. En cuanto a la anestesia raquídea, recordemos que también se tiene que tener el cuidado, pues, o el aislamiento por el cuidado por contacto, porque se han encontrado trazas de virus, tanto como yo les decía en un comienzo, en el tracto gastrointestinal como en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, en esta parte también se debe de en lo posible cubrir o por lo menos tener higienización una vez haya tocado la parte de la espalda o la parte de la camilla que tenga en contacto con el área de punción lumbar. Listo, recordemos que la anestesia raquídea es una punción que se hace sobre la columna, la parte posterior, y eso libera un líquido, ese líquido es el líquido cefalorraquídeo. Y ahí es donde pueden encontrar trazas también de virus. La parte de la manejo para la anestesia general, ¿sí? Si es un paciente ya sea positivo o sospechoso, de igual manera se debe tener todas las precauciones por la generación de aerosoles que hay, ¿sí? Se alista el tubo endotraqueal, se hacía con un dedo guante, con la guía de intubación. ¿Esto para qué? Para el dado caso, así sea vía aérea difícil o no difícil, esté lista y sea exitosa en un primer intento, ¿sí? Como vamos a tener pues todos un par de guantes, se alista el espadadrapo y se ajusta el tubo con un nudo que ya nos había explicado el doctor Ayala en una capacitación, ¿sí? Y se deja pues todos los utensilios listos. Ya el uso de cámara, ya eso lo
Jefe. Jefe Camila. Hola, hola. Esperen un momentico que es que la jefe le fue el internet. Ya estoy hablando con ella. Regálame un segundo. Ya. Aló, buenos días. Listo. ¿Sí me escuchan? Sí, señora. Listo. Hubo un problema técnico, entonces tengo que seguir, pero sin diapositivas, porque se fue el internet de acá. Bueno, íbamos, no sé en qué parte quedaron, si alguno me recuerda, porque no sé desde qué momento se fue.
¿Alcanzaron a escuchar la parte de lo de la anestesia raquídea? ¿No Sí, escucharon? señora. ¿Sí? Bueno, íbamos con la parte de la anestesia general, ¿sí? Lo que se alista como tal en un paciente positivo. Ya se deja listo el tubo con la guía endotraqueal, pues en la imagen mostraba un guante, un dedo de un guante que se le coloca, se pincha con una aguja en el centro y por ahí se introduce la guía endotraqueal. Se deja también una pincha de Rochester, obviamente laringo, que sea funcional. Se deja a disposición también un apósito, ¿sí? Esto con el fin de que la intubación pues genera aerosoles y el estar paciente dormido con la boca abierta pues también hace generación de aerosoles al momento de ventilación y más si no hay de pronto un buen sello, ¿sí? Entonces se le coloca alrededor del tubo de la boca del paciente una compresa o una apósito. Este tubo pues se fija con un esparadrapo. El esparadrapo se dobla en la mitad para que no quede ninguna parte con adhesivo porque vamos a tener todos guantes, ¿sí? Lo ideal es que se manipule y se haga la fijación con los guantes. Entonces se hace un nudo, ¿sí? Que eso ya lo había enseñado el doctor Ayala en una práctica. Ahí vemos. En la parte de... Bueno, esto sí lo habló ya el pediatra. La parte de cómo se maneja una paciente cesárea positiva para COVID. Lo ideal, pues, obviamente ellos, según el criterio, pues, y según lo pactado con los ginecólogos, ellos la hacen según el tiempo que tenga, pues, esperar, ¿sí? Sí, puede esperar a la resolución de su proceso respiratorio y ahí sí después la cesárea, pues, sería el momento después, ya una vez solucionado el proceso respiratorio. Si no, pues, proceden a desembarazarla y se trataría como cualquier paciente positivo para COVID, ¿sí? Con la salvedad de que pues obviamente el neonato no se le presenta a la madre y se hace el pinzamiento inmediato y de una vez se retira de la sala, ¿sí? Y se pasa para otro tipo de ambiente. Obviamente el que quede a cargo de este bebé pues no debe estar, no debe haber tenido contacto con la madre positiva. ¿Para mañana? Sí. Bueno, continuamos. En la parte de la recuperación postquirúrgica, ¿cómo se hace en un paciente respiratorio? Ya le había nombrado, esa recuperación se debe hacer dentro del quirófano, el quirófano queda bloqueado, ¿sí? El resto del área de quirófano, o sea, excepto la sala, se le hace de una vez la limpieza, una vez ingresa el paciente. Esto con el fin de que si ingresa otro paciente, pues se pueda manejar en la sala de el trauma o en otra área por decisiva para parto y no haya ninguna contaminación cruzada con este paciente que no es positivo, ¿sí? Toda la recuperación se haría ahí en la sala, ¿sí? Sean las 2-3 horas. Se manejaría como si el paciente estuviera en su habitación ahí en la sala, ¿sí? Es decir, el personal circulante hace pues, la debida monitorización ahí en sala. Obviamente, por cada manejo de este paciente debe ser lo más mínimo, ¿sí? Entrar a la sala por 5 minutos, colocará sus medicamentos, tomará signos, verificará sangrado y sale de la sala, ¿sí? Obviamente, pues
los monitores pues tienen su alarma, y esas pues suenan hasta fuera de la sala, y con el cual pues pueden estar monitorizando pues en la antesala de la sala, ¿sí? Sin estar tan expuesto pues el personal, así tenga toda su indumentaria, y más si es positivo, ¿sí? El paciente ya una vez recuperado pues se saca según se sale ese paciente para piso o para UCI, ¿sí? Si va para UCI, el traslado lo realizan el, el personal de UCI, se llama, para que vengan por el paciente, si es un paciente que ya era de ellos. Si no es de ellos ya, si no es de nosotros y lo vamos a pasar hasta ahora por primera vez para UCI, nosotros hacemos el traslado hasta esta área, obviamente con todos los EPP, ¿sí? Y con todas las indicaciones de aspersión y notificación a vigilancia para bloqueo de rampas. Si el paciente va para hospitalización, los encargados o el equipo de hospitalización se procederá a venir hasta el área quirúrgica, ¿sí? Por el paciente. La auxiliar circulante sacará al paciente de la sala, ¿sí? Y lo entregará a este personal, obviamente con el tapabocas N95 y con su cápsula. Si el paciente pues va intubado, pues obviamente la cámara de traslado se hará según la disposición del especialista, ¿sí? Y en lo posible, pues si requiere oxígeno, pues será pues con cánula nasal, según también orden médica y según saturación, y encima pues su mascarilla. Después de que salga el paciente, pues todo ese recorrido se le hará la limpieza por el personal de aseos generales, ¿sí? Primero, pues hace la aspersión de la sala, el personal de enfermería hace la aspersión de la sala, y pasados 20 minutos ahí se ingresan a hacer como tal la limpieza de la sala contaminada. Como ya les había dicho, pues todos los residuos de la sala en un paciente positivo para COVID se dispondrán como contaminados, ¿sí? Los residuos en doble bolsa roja, y la ropa marcado como contaminado. ¿Listo? Nada quedará en bolsa verde ni en ningún otro contenedor, todo como contaminado. Y obviamente pues se sacarán de la sala con previa aspersión de esa bolsa, ¿sí? El material de vía aérea, como son el circuito y todo eso, de una vez se desecha. Guía endotraqueal, todo lo utilizado con el paciente se desecha. La hoja de laringo, pues de una vez se le hace su desinfección, ¿sí? Y se dispone en la antesala, o sea, afuera del quirófano. Está la ruta para pacientes quirúrgicos, que son, si vienen de hospitalización, pues es por las rampas, ¿sí? Si vamos obviamente para la UCI respiratoria, pues también obviamente por la rampa. Si el paciente va para remisión, pues obviamente se sacan por la rampa hasta la cortina, se pasan a zona de triage y salen para remisión si es respiratorio. No sé si tengan preguntas hasta el momento. Eso era toda la parte de manejo de pacientes acá, pacientes quirúrgicos, COVID o sospechosos. ¿Tienen alguna pregunta? No, el post-test, porfa. Todo muy claro. ¿O alguna sugerencia o algo que no les parezca? Bueno, entonces, jefe Yorley ya puede proceder al post-test.
Ya les estoy enviando el póster, ya regálenme un segundo. Gracias, jefe Camila. ¿Nadie tiene preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias, quejas, reclamos? ¿No? Bueno, en el chat aparece el post-test para que por favor lo diligencien. Él se activa en 3 minutos. A las 11:20 se activa. Entonces, para que por favor lo diligencien. A medida que lo vayan diligenciando, pues si no tienen preguntas, ni dudas, ni nada, ni quejas, ni reclamos, ni sugerencias, entonces se pueden ir desconectando a medida que lo van contestando, por favor. Y jefe Camila, pues, muchas gracias por su apoyo ahí con la capacitación. Bueno.